Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito, donde desentrau más menos amos los secretos Moon S jugosos de las estrellas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar al mundo entero, una pareja que, aunque ya no es tu copyright junta, sigue generando olas de pasiu superíndice 3N y especulaciu superíndice 3N. Hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Recuerdan Senkal Kapimi? Hay copyright tiempos aquellos. La química entre Eda y Serkan, traspasando la pantalla y enamoru donos a todos. Parecua un cuento de hadas hecho realidad, ¿verdad? Pero como en todo cuento, a veces las cosas no terminan como esperamos. Y hoy les traigo un bombazo, un rumor que ha estado circulando como la PU superíndice 3 Lbora y que, si es cierto, podrá explicar muchas cosas sobre lo que pasó superíndice 3 entre Kerem y Hande. Antes de que me lancen los cuchillos virtuales, quiero aclarar que esto es un rumor con mayúsculas, pero un rumor con mucha fuerza y que merece ser analizado a fondo. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen palomitas y prepúrense para un viaje lleno de intrigas, corazones rotos y llamadas explosivas. Y ya saben, si les gusta el contenido que les traigo, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita y dejarme un comentario. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan de todo esto. Ahora vamos al grano. El rumor que haciendo temblar los cimientos del fandom Erupar Rafael Bürsin habla de una supuesta llamada final entre Kerem y Hande. Lo oyeron bien. Una llamada que, según las fuentes, fue de todo menos amigable. Una llamada donde, al parecer, Kerem Bürsin explota, como dice el título del vídeo. ¿Pero copyright pudo haber provocado esta explosión superíndice 3N? Copyright detonante encendió superíndice 3 la furia del Galu, N turco? Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Recordemos que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande se vivió superíndice 3 bajo la lupa constante de los medios y los fans. Cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada al milímetro. La presión superíndice 3N era inmensa y, seamos sinceros, mantener una relación superíndice 3N en esas condiciones no es nada fácil. Además, ambos estaban en un momento clave de sus carreras. Senkal Kapimi les catapultó superíndice 3 a la fama internacional, abrió copyright dándoles puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero también copyright les exigua mucho tiempo y energía. Imaginen tener que compaginar la vida personal con la profesional, mientras lidian con los paparazzi y las expectativas del público. Un CEU superíndice 3 del explosivo, ¿no creen? Y aquí es donde entra en juego el tema de los celos, otro ingrediente que, según los rumores, jugó superíndice 3 un papel importante en la ruptura. Se decua que Kerem era muy celoso y que no le gustaba la atención superíndice 3N que recibió a Hande por parte de otros hombres. También copyright se hablaba de que Hande era muy reservada con sus sentimientos y que esto generaba inseguridad en Kerem. Pero copyright pasó superíndice 3 exactamente en esa llamada final. Bueno, aquí es donde la cosa se pone muy turbia, porque la información superíndice 3N es confusa y contradictoria. Algunas fuentes aseguran que la llamada se produjo después copyright de que Kerem viera unas fotos de Hande con otro hombre, unas fotos que al parecer le hicieron estallar. Otras fuentes, en cambio, dicen que la llamada fue el resultado de una serie de discusiones y malentendidos que se fueron acumulando con el tiempo. Lo que parece claro es que Kerem no se guardó superíndice 3 nada. Según los rumores, le recriminó superíndice 3 a Hande su falta de compromiso con la relación superíndice 3N, su actitud distante y su incapacidad para comunicarle sus sentimientos. También copyright le reprochó superíndice 3, siempre según las fuentes, que no le defendiera de los ataques de algunos fans que le acusaban de ser un aprovechado de su fama. Menuda bomba. ¿Se imaginan la tensión superíndice 3N que debió superíndice 3 haber en esa llamada? Imaginen a Kerem con el corazón superíndice 3N roto y la rabia contenida, descargando toda su frustración superíndice 3N sobre Hande. Imaginen a Hande sintió copyright dándose incomprendida y acorralada, intentando defenderse de las acusaciones. Un escenario dramático digno de una telenovela turca. Pero copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Kerem realmente explotó superíndice 3?
¿O es solo una invención superíndice 3n de los medios para generar controversia? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido estos rumores. Y probablemente nunca lo hagan. Son personas muy discretas y reservadas con su vida privada. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían dar verosimilitud a esta historia. Por ejemplo, el hecho de que la ruptura entre Kerem y Ande fue repentina e inesperada. No hubo más menos sales previas que indicaran que la relación superíndice 3n estaba en crisis. De repente, de la noche a la más menos ana, se anunció superíndice 3 el fin del cuento de hadas. Esto podría sugerir que hubo un detonante, un hecho concreto que precipitó superíndice 3 la ruptura. Otro indicio es el comportamiento de Kerem después copyright ese de la ruptura. Se le vio ese distante y reservado que de costumbre. Evitaba hablar de Ande en las entrevistas y se mostraba superíndice 3 modo cuando le preguntaban por su vida sentimental. Esto podría ser interpretado como una más menos al de que la ruptura le había afectado profundamente. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza copyright pasó superíndice 3 realmente entre Kerem y Ande. Pero lo que podemos afirmar es que su relación superíndice 3n fue intensa y apasionada, y que su ruptura dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Y hablando de fans, copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que es posible que Kerem haya explotado en esa llamada final? ¿O piensan que todo es un invento de los medios? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Mientras tanto, la vida sigue. Kerem y Ande han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Kerem está triunfando con nuevos proyectos y se le ve feliz y realizado. Ande también copyright en estu cosechando con diéresis copyright citos y se le ve radiante y enamorada de su nueva pareja. Aunque el cuento de hadas Eru párrafo el bursin llegó superíndice 3 a su fin, el legado de su amor sigue vivo en nuestros corazones. Siempre recordaremos a Eda y Serkan, la pareja que nos hizo más menos ar y creer en el amor verdadero. Y copyright n sabe, tal vez al buen Edúa el destino vuelva a unir sus caminos. Nunca se sabe. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de una supuesta llamada final entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel, una llamada donde, al parecer, Kerem explotó superíndice 3. Hemos analizado los posibles detonantes de esta explosión superíndice 3n, como los celos, la presión superíndice 3n medio tica y la falta de comunicación superíndice 3n. Y hemos dejado abierta la pregunta de si este rumor es verdad o solo una invención superíndice 3n de los medios. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de intrigas y salseo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo esto es solo un rumor, y que la verdad solo la conocen Kerem y Ande. Ahora antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volver a estar juntos al buen Edúa? Du copyright gemme saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que siga trayendo copyright dándoles los mejores chismes y secretos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Que no se acaba la historia. Porque esta llamada final, si es que realmente existió superíndice 3, podrá ser la punta del iceberg de una relación superíndice 3 en mucho ese compleja y llena de matices de lo que imaginamos. Vamos a profundizar un poquito ese, porque como diró a mi abuela, no hay humo sin fuego. Primero hablemos de esa presión superíndice 3 en medio tica que menciono copyright antes. Imaginen ser el centro de atención superíndice 3 en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada salida al supermercado, cada cena con amigos, cada publicación superíndice 3n en Instagram, todo escrutinado al detalle por los medios y los fans. Es como vivir en una pecera gigante, donde no hay espacio para la privacidad ni para la espontaneidad. Y esto obviamente tiene un impacto en la relación superíndice 3n.
Porque CU superíndice 3 mo se construye una relación superíndice 3 n su superíndice 3 lida y duradera cuando cada paso que das es tú siendo observado y juzgado por millones de personas. CU superíndice 3 mo se manejan los desacuerdos y las discusiones cuando sabes que cualquier error puede ser amplificado y distorsionado por los medios. Además, no olvidemos el tema de las agendas apretadas. Kerem y Ande eran dos de las estrellas MUS solicitadas de Turquía, con proyectos que les llevaban de un lado a otro del país e incluso del mundo. Esto significaba pasar mucho tiempo separados, lo que inevitablemente afectaba la relación superíndice 3n. Porque, seamos sinceros, las relaciones a distancia son difíciles. Requieren mucha comunicación superíndice 3n, confianza y esfuerzo para mantener la chispa viva. Y cuando ambos miembros de la pareja tienen agendas tan exigentes, es fácil que la relación superíndice 3n se resienta. Ahora, volvamos al tema de los celos. Se decua que Kerem era muy celoso y que no le gustaba la atención superíndice 3n que recibo a Ande por parte de otros hombres. Pero, ¿de du superíndice 3 devenuan esos celos? ¿Eran infundados o tenuan alguna base en la realidad? Algunos rumores apuntaban a que Ande era una mujer muy independiente y que no le gustaba sentirse controlada. Se decua que disfrutaba de la compau más menos ua de otros hombres y que no tenua problemas en mostrarse cariu más menos osa con ellos. Esto, obviamente, podía generar inseguridad en Kerem, especialmente si era una persona celosa por naturaleza. Por otro lado, también copyright en se decua que Ande era reservada con sus sentimientos y que esto generaba inseguridad en Kerem. Al parecer, le costaba expresar sus emociones y demostrar su amor, lo que hacía que Kerem se sintiera inseguro y cuestionara la sinceridad de sus sentimientos. Y esto nos lleva a otro punto clave, la comunicación superíndice 3n. ¿Eran Kerem y Ande buenos comunicadores? ¿Eran capaces de hablar abiertamente de sus sentimientos, de sus miedos y de sus inseguridades? Según algunas fuentes, la comunicación superíndice 3n era uno de los principales problemas de la relación superíndice 3n. Se decua que Kerem era expresivo y extrovertido, mientras que Ande era reservada e introvertida. Esto hacía que les costara entenderse y que se generaran malentendidos y frustraciones. Y es aquí donde entra en juego esa supuesta llamada final. Porque si es cierto que Kerem explotó superíndice 3 en esa llamada, podrá ser porque había llegado a su límite. Podrá ser que se sintiera frustrado por la falta de comunicación superíndice 3n, por la falta de compromiso y por la falta de reciprocidad en la relación superíndice 3n. Imaginen la situación superíndice 3n, Kerem, con el corazón superíndice 3n roto y la rabia contenida, descargando toda su frustración superíndice 3n sobre Ande. Le recrimina su falta de compromiso, su actitud distante y su incapacidad para comunicarle sus sentimientos. Le reprocha que no le defienda de los ataques de algunos fans y que no le demuestre su amor de la manera que necesita. Y Ande por su parte sintió copyright-dose incomprendida y acorralada. Intenta defenderse de las acusaciones, pero se da cuenta de que ya es demasiado tarde. La relación superíndice 3n es rota y no hay vuelta a s. Pero Q copyright pa su superíndice 3 despu copyright s de esa llamada. CU superíndice 3 mo reaccionaron Kerem y Ande. ¿Intentaron arreglar las cosas o simplemente se rindieron? Según algunas fuentes, después copyright s de la llamada hubo un periodo de silencio y distanciamiento. Ambos se alejaron de los focos y se centraron en sus propios proyectos. No se les vio juntos en público y evitaron hablar de su relación superíndice 3n en las entrevistas. Esto podrá indicar que la ruptura fue dolorosa y que ambos necesitaban tiempo para sanar sus heridas. Podrá ser que se dieran cuenta de que no eran compatibles y que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Pero ¿Q copyright hay del futuro? ¿Creen que Kerem y Ande volver a estar juntos al buen dúa? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si el destino decide volver a unir sus caminos. Mientras tanto, solo podemos especular y esperar lo mejor para ambos. Lo que sabemos es que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue intensa y apasionada, y que su ruptura dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Siempre recordaremos a Eda y Serkan, la pareja que nos hizo más menos ar y creer en el amor verdadero.
IQ copyright n sabe, tal vez algún edua nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3n. Nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del espectáculo turco. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel es un ejemplo de CU superíndice 3 mola presiu superíndice 3n mediu tica, los celos. La falta de comunicación superíndice 3n y las agendas apretadas pueden afectar a una relación superíndice 3n. Una historia llena de intrigas, corazones rotos y llamadas explosivas que seguiru generando especulación superíndice 3n y debate entre los fans durante mucho tiempo. ¿Y ustedes, QU Copyright, piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volver a estar juntos algún edua? ¿O piensan que su historia ha llegado a su fin? Du Copyright gemme sus comentarios a QU abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de intrigas y salseo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo esto es solo un rumor, y que la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Ahora antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volver a estar juntos algún edua? Du Copyright gemme saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que siga Trayu Copyright dándoles los mejores chismes y secretos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Y recuerden a QU siempre encontrar la mejor información superíndice 3n del mundo del salseo turco. No se lo pierdan.